Comentábamos en el inicio del programa que si alguien durante el fin de extra largo se perdió de una información, decíamos, de las más destacadas, es la reunión directamente con el presidente Javier Milei, del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz. Nos queda la imagen de Milei con poncho salteño y recibiendo el pacto de Güemes. ¿Qué significa desde lo político, qué impacto tiene en la sociedad salteña esa reunión que tuvo el gobernador de la provincia con el presidente de la Nación? Vamos a saludar al ministro de Gobierno, Ricardo Villada, para charlar un poco de este tema. Ministro, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal? Buen día, José. El gusto de escucharte. Igualmente. Gracias por atendernos, ministro. Bueno, la imagen es poncho salteño de Milei y recibiendo el pacto de Güemes. ¿Cómo se traslada eso a la sociedad salteña? ¿Cómo lo vivieron ustedes? La verdad que con mucha satisfacción, porque esto es un punto más, si quiere, del camino que nos hemos planteado respecto a la necesidad de establecer un diálogo con el gobierno nacional para tratar de lograr lo que necesitan los salteños, lo que necesita, si quiere, la gente del norte del país, que es mayor equilibrio, una mayor inversión por parte del Estado Nacional para cambiar una situación que vive justamente nuestra provincia y el norte de postergación a lo largo de los años y que dificultan su desarrollo productivo, su desarrollo humano. Así que creemos que es un paso trascendente y muestra justamente al gobernador Sáenz y al conjunto de gobernadores del norte en una actitud propositiva, entendiendo cuál es la realidad y cuál es el planteo que le ha hecho Javier Milei a los argentinos, pero también planteando la firme necesidad de que hay que invertir en Salta, que hay que invertir en el norte, porque esto le hace bien al país. Con todo esto que analizás, entonces confirmamos que el gobernador va a estar presente en el pacto de mayo que se va a dar en julio. Se ha hecho una convocatoria y seguramente en la línea que sigue el gobernador de diálogo junto a muchos otros gobernadores, seguramente se va a lograr la concurrencia y la participación. Obviamente en la instancia también del Pacto de Mayo se había planteado esa posibilidad, pero bueno, después la coyuntura la modificó. Y finalmente el Pacto de Mayo no se concretó. Pero bueno, esperemos que se pueda seguir avanzando en un ámbito de diálogo, en un ámbito de consenso y que las cosas puedan salir, que finalmente se pueda aprobar esta ley que tanto plantea el gobierno de que es importante para su gestión, la ley bases, y también la ley fiscal que es tan importante para las provincias. ¿Han charlado en ese sentido puntualmente con los diputados que esta semana van a empezar a tratar las modificaciones del Senado, pensando en los diputados que son del espacio que responden al gobernador? Obviamente el diálogo es permanente, no solamente con ellos, el gobernador tiene diálogo con muchos legisladores nacionales, gobernadores. Obviamente este tema es un tema de mucha atención. Ya se había tratado en la Cámara de Diputados y nosotros ya habíamos planteado claramente la línea que íbamos a seguir, de apoyar las cosas que necesita el gobierno para tener las herramientas para poder gobernar y llevar adelante el plan que Milei le propuso a los argentinos. Y paralelamente, bueno, seguramente hay cosas que no coincidíamos, como es el tema del tabaco, que finalmente tuvimos una posición diferente, lo llevamos al recinto como una propuesta de los legisladores de Salta y finalmente se aprobó. Así que esa es la línea que vamos a seguir, vamos a ratificar lo que hicimos oportunamente en la sanción de la ley base cuando se trató en diputados. Usted marcaba el tema del diálogo que mantenían con los diferentes sectores. Hubo un sector que se bajó del palco en el acto de Güemes cuando le entregaban justamente el pacto de Güemes a la vicepresidenta de la Nación. Ese sector no tiene diálogo con la provincia, ellos no quieren dialogar, ustedes no quisieron sumar los puntos que ellos pretendían incluir en el pacto de Güemes. Nunca hemos recibido un planteo por parte
de los legisladores. Supongo que se referirá al diputado Carlos Zapata, a Emilio al diputado Orozco, Estrado, sí, a Emilio Orozco y a Moreno. La verdad que nosotros no hemos recibido nunca ningún planteo respecto a la necesidad de discutir determinadas cosas. O sea, ¿fue mediático nada más lo de ellos? Sí, absolutamente. De hecho, han sido convocados en su carácter de legisladores nacionales, han sido convocados como partidos políticos, y la verdad que nunca han acudido a ninguna de las reuniones, porque claramente había una intencionalidad de no participar de esta actividad, y por el contrario generar un hecho que a mi criterio ha sido lamentable, pues le terminaron haciendo un desaire a la propia vicepresidenta, ¿no? Creemos que este no es el camino justamente es más allá de las diferencias. Nosotros tenemos diferencias con el presidente Milei, pero de todas maneras acudimos a sus convocatorias, dialogamos, discutimos, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras no, pero finalmente cumplimos con el mandato que nos dio la gente, que es cuando se terminan las elecciones hay que gobernar y hay que hacer lo mejor para la provincia en este caso, y es realmente difícil entender cómo legisladores nacionales le terminan dando la espalda a las cosas que necesitan Salta, ¿no? Es como que han quedado anclados a una situación electoral y a una situación de disputa permanente, ¿no? Pero bueno, lamentablemente han tenido un hecho que por otra parte ha pasado intrascendente, porque yo creo que lo único que se enteraron, digamos, que ellos se levantaron fue finalmente la prensa, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a la reunión que tuvieron con Javier Milei hace 3-4 días y te pregunto si crees que está dando sus frutos las reuniones permanentes que tienen los gobernadores del NOA y del NEA, que por lo menos acá lo debemos mencionar, hará 2 años y ahora se siente como que están actuando realmente como bloque. Sí, objetivamente, si uno analiza cuál era la situación a principio de año no se hablaba del tema de las obras y hoy por hoy ya se han firmado convenios de reactivación de las mismas, no se hablaba de cuestiones de un reparto más equitativo de los recursos por parte de los recursos que en definitiva se recaudan de manera centralizada por el gobierno nacional y que deben distribuirse con el mecanismo de coparticipación. Y fíjese que no solamente se habla, sino el propio gobernador Sáenz le entregó un proyecto al presidente de la Nación de modificación del régimen de coparticipación federal de impuestos. No se hablaba de aspectos tales como cómo lograr que las provincias tengan un rol más protagónico en el proceso de comercio internacional, y ahora el gobernador Sáenz ha tenido la oportunidad de entregarle al propio presidente de la Nación un proyecto de corredor bioceánico que tiene como centro y eje a la provincia de Salta. Así que son aspectos que son muy importantes, que están dando sus frutos y que se plasman en inversiones que necesariamente debe hacer el Estado Nacional en nuestra provincia. Uh-huh. ¿Pudieron o saben si pudo charlar el gobernador, acercarle el pedido, por ejemplo, de la ministra Fiore para que en el Pacto de Mayo se incluyan puntos sobre la educación, o sienten que esos 10 puntos planteados hace unos meses ya por el presidente de la Nación son inamovibles? Fue una reunión bastante extensa, le diría, y la verdad que fue un detalle por parte del presidente Milei. Él había estado en los actos en Rosario de Santa Fe por el Día de la Bandera, y sin embargo volvió a Buenos Aires y lo primero que hizo es ir a la Rosada a reunirse con los gobernadores, lo cual muestra un gesto de consideración, de caballerosidad. Y en ese sentido se hablaron de muchos aspectos, siempre en el marco de la necesidad de tener un buen diálogo y una armonía entre el presidente y los gobernadores. Y sí, por supuesto, se habló de la convocatoria que hizo el presidente de la Nación para el 9 de julio en Tucumán. De hecho, estaba el gobernador de Tucumán en la reunión.
Y allí sí me parece importante destacar que la convocatoria del presidente Milei ha sido una convocatoria muy amplia. De hecho, ha planteado una convocatoria a los expresidentes, más allá de las convicciones políticas que tengan, y muestra en definitiva la convicción de que se debe trabajar sobre las coincidencias y que se debe trabajar en ese sentido sobre los consensos. Los 10 puntos establecidos o planteados por el presidente Milei en el llamado Pacto de Mayo, que finalmente no se consolidó, han recibido por parte de diversos sectores políticos la necesidad de ampliación, y seguramente en los próximos días se estarán discutiendo esos temas. Le pregunto, ya que mencionó Agustín la cuestión de docentes, ¿qué va a pasar con la presentación judicial a propósito que realizó la provincia de Salta? Bueno, no sabemos, obviamente nosotros hemos... Digo, ¿usted no la retiran, aunque se hayan reunido? No. Es que, vuelvo a insistir en eso. Una república, un Estado democrático se plantea sobre las diferentes visiones y demás, se plantea sobre la necesidad de discutir y demás, y por ahí cuando no se coincide, bueno, como es en este caso, le pedimos a la justicia que establezca quién tiene razón. Nosotros creemos que en relación al Fondo de Incentivo Docente, es una ley que se sancionó, es un conjunto de recursos que se retienen de los impuestos que recauda el Estado Nacional y que o se debe distribuir como fondo de incentivo docente o debe volver a la masa de recursos coparticipables, digamos. Y este planteo se lo hemos hecho a la justicia, no sé, de la misma manera que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en algún momento les reclamó también al Estado Nacional a través de la Corte de Justicia respecto a la restitución de fondos que habían sido transferidos a la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto es un funcionamiento normal de un Estado republicano, democrático, en donde las cosas se discuten, cuando hay acuerdos se avanzan y cuando no hay acuerdos, bueno, se hacen los planteos que corresponden. Pero esto no significa que el diálogo se agota, ni que no se puede hablar y que somos amigos o enemigos. La verdad que esto es un concepto que el gobernador ha señalado allá por el mes de enero. Ustedes recordarán cuando se trató la ley bases y que se lo trató al gobernador, no sé, de que era un traidor, de que era esto, que era el otro. Bueno, más allá de esos calificativos, el gobernador dijo: el camino es el diálogo, el camino es el consenso, y eso es lo que estamos haciendo. Y creemos, y cada día estamos más convencidos, que el gobierno nacional entendió que verdaderamente este es la misma senda a transitar. Por eso han quedado pero tan desairados los legisladores, que tomaron una actitud verdaderamente vergonzosa el día 17 de junio, nada menos que el 17 de junio, retirarse para ir a comer un asado haciendo ese acting. Realmente fue lamentable. Nosotros se lo preguntamos el otro día a Orozco, que charlamos con ella, y ella, sabés, que mencionó que no habían recibido la propuesta sobre el pacto de Güemes y la invitación. Me quedó resonando porque vos justo decías recién que sí se los convocó con su rol de legisladores nacionales, y por su parte dicen que no. También otra cosa que termina quedando en lo mediático, ¿no? Y te lo termino preguntando a vos, por ahí no es importante, fíjate, pero para aclararlo. Durante 15 días todo el mundo, lo único que hablaba era del pacto de Güemes, la prensa, o sea, se enteró todo el mundo, menos ellos. Son legisladores nacionales, es decir, no solamente recibieron la invitación, sino personalmente se los habló por teléfono, se hablaron con su secretario, se los invitó como autoridades partidarias. La verdad, honestamente, cuando hay voluntad, no hay pretextos, digamos. Cuando hay voluntad, uno va, se sienta, habla, disiente. Hubiera sido muy saludable, hubiera sido verdaderamente saludable que se sienten y digan: miren, nosotros estamos en desacuerdo con tales cosas, porque justamente lo que planteamos es un eje de decir que el pacto sea el ámbito de coincidencia,
que no haya cosas justamente que generen disenso. Y así se lo hicimos conocer a todos los sectores políticos y se lo hicimos conocer a las cámaras empresarias, a los colegios, a las universidades, a los sindicatos. Discutimos con todo el mundo sobre estos temas. Y quedó un núcleo de coincidencias respecto de decir, bueno, planteemos las cosas sobre infraestructura y este es el listado de obras prioritarias. Nunca recibimos ningún tipo de planteo en esa dirección. Y por el contrario, fíjense lo contradictorio, digamos. La noche del 16 de junio estaban todos los legisladores nacionales de La Libertad Avanza en la recepción que brinda el comandante del ejército y luego bajamos todos a cantar el himno a las 12 horas. Y así no hubo ningún planteo. Estuvimos todos allí, digamos. No hubo ningún tipo de planteo, digamos. Y al otro día de una manera, pero como le digo, casi infantil, digamos. Ni siquiera el gobernador utilizó el micrófono para hacer un discurso y demás que podría, si quiere, haber irritado por sus términos a alguno de ellos. Un locutor leyó el documento que se le entregaba a la vicepresidenta Villarruel. Y allí, como le digo, casi, como le digo de una manera infantil, se pararon y se fueron. No significa... no tienen ningún justificativo y ahora sí lo que tratan de hacer es, sí, bueno, no me mandaron la nota, obviamente no vamos a entrar en el juego, tenemos todas las notas por ceremonial cursadas, tenemos la respuesta por parte de ellos, nos hemos reunido prácticamente con una veintena de partidos políticos y particularmente el partido Ahora Patria recibió la invitación, digamos, y tampoco fueron. Y dijeron concretamente que no les interesaba participar en este tipo de actividades, que ellos lo único que querían discutir era el sistema electoral en nuestra provincia. Esa fue la contestación. Y la verdad que claramente no estábamos discutiendo cuestiones de índole electoral, estábamos discutiendo cuestiones que son imprescindibles para el desarrollo de nuestra provincia y que tienen que ver con las cosas que le planteamos al gobierno nacional y que el gobierno nacional también interpretó al punto tal de que el propio presidente no solamente recibe estos instrumentos, sino como usted bien señalaba, se calza el poncho de Güemes y se mantiene una charla tan cordial. La última. Algunos dicen se están acercando muchos peronistas al gobierno nacional por una cuestión propiamente que corresponde a gobiernos provinciales con el nacional, pero después a muchos le queda resonando la frase de Scioli que soy peronista y libertario. ¿No puede estar pasando lo mismo con algunos espacios políticos también en la provincia de Salta? Mire, yo no voy a hablar por otros, digamos. Yo lo que puedo hablar es por lo que fue nuestra conducta. Y nosotros nos tocó conducir el gobierno municipal, hemos tenido un mandato en el gobierno provincial y ahora estamos transitando nuestro segundo mandato. Cuando ganó Macri en el 2015 y nosotros nos pusimos a gobernar y por ende comenzamos a gestionar cuestiones con el gobierno nacional que se tradujeron en obras en la ciudad tan importantes como por ejemplo los desagües pluviales y tantas cosas que se hicieron, nosotros pasamos a ser macristas. A nosotros nos tildaban de macristas. Cuando en el 19 ganó Alberto Fernández, nosotros triunfamos en la provincia en contra de los candidatos de Alberto Fernández, que como usted recordará, era el senador Leavi y el diputado Estrada, digamos. Sí. Bueno, cuando pasó eso, nosotros nos pusimos a gobernar Salta y por lo tanto a tener vínculo con el gobierno nacional y nos acusaron de kirchneristas, que somos albertistas, que somos masistas. La verdad que creo que hay que entender concretamente lo que es gobernar. Gobernar es, terminadas las elecciones, comenzar a hacer las cosas que la gente necesita. Tomar las decisiones en beneficio de la gente, digamos. Y en este caso estamos haciendo exactamente lo mismo. Pasaron, apenas terminado el balotaje,
el gobernador Sáenz viajó a Buenos Aires y se reunió con el entonces, no sé si se acuerdan, simplemente un allegado, sindicado que iba a ser el ministro del Interior, Guillermo Franco, y con Nicolás Pose. Está en la foto allí, digamos, ni siquiera había asumido Milei. Uh-huh. Y el gobernador Sáenz fue y dijo, todo lo que sea en bien de Salta, cuenten conmigo. Y a su vez, vamos a trabajar para brindarle todas las herramientas a quien fue elegido presidente de la Nación. Eso es lo que nosotros entendemos que significa. Por eso también no coincidimos con estas actitudes en donde se rechaza el diálogo, se trata de obstaculizar, se hace de la política únicamente un ámbito de descalificación y de todo lo que viene de Sáenz está mal y todo lo que viene... nosotros no entendemos la política así. Si hay algo de Milei que viene y está bien, ¿por qué no lo vamos a apoyar? Uh-huh. Y así trabajamos, digamos, y venimos trabajando en diversas etapas de nuestro gobierno. Y yo creo que tiene que ver, pero certeramente, con la forma de concebir la política y de concebir lo que es gobernar. Y vamos a seguir de esa manera. No significa que uno se pasa de un lado al otro y demás. Ya hemos dicho hasta el hartazgo, mire, somos una fuerza provincial, dentro de estas fuerzas hay gente de diferentes espacios políticos. Para nosotros en este momento la prioridad es cambiar verdaderamente la matriz de desarrollo de Salta. Si nosotros no logramos transformar esa realidad, la pobreza va a seguir teniendo los niveles que tiene en nuestra provincia, y por más que hagamos obras, por más que avancemos en muchos aspectos, esto es algo que hay que revertir. Y en eso estamos enfocados en ese objetivo. Uh-huh. Ministro, gracias por el tiempo. Que tenga buen día. Como siempre, un gusto. El ministro Ricardo Villada charlando con nosotros. El presidente de la Nación recibió, reiteramos porque una noticia que como ocurrió el fin de semana extra largo, el presidente de la Nación recibió el pacto de Güemes de manos del gobernador de la provincia, poncho al hombro. Qué dato, aseguró por los dos frentes, porque primero se lo dio a Villarruel, sí, acá en Salta, y después para asegurarse al presidente directamente. Sí, yo confiaba, me imagino que confiaba que le iba a entregar la vicepresidenta. Sí, bueno, pero viste que a veces se dicen tantas cosas. Si ya te cruzo, si te veo, te lo entrego de paso para también. Que no haya errores de comentario, eliminar el intermediario. Me gusta que vayan con una copia bajo el brazo del poncho. Al lugar, no, del pacto de Güemes. Perdón. El poncho va sobre el hombro, no bajo el brazo. No, pero por por las dudas, no, lo llevas y se lo entregás. Se lo entregás al. Todos llamando a Martín de los Ríos. Che, ¿te sobra otro? ¿No tenés un poncho en Buenos Aires que tengo que entregarle al presidente? 8:33 en El País, la mañana de CNN Salta.